esta oportunidad de poder, eh, primero que el Señor haya hablado a mi corazón. Gracias por haberme forzado a estudiar un libro completo, ¿no? Y detalladamente, ¿no? Y gracias al Señor, ¿no? Por darme esta oportunidad de poder estar con ustedes. Y orábamos con mi esposo, ¿no? Que nuestros corazones puedan ser sensibles a su palabra, que puedan ser tocados por su palabra y que salgamos diferentes a la forma en la que llegamos a esta reunión. Entonces, voy a compartir con ustedes algo que hice para irme mientras estudiaba guiando, ¿no? Y vamos a ver sobre Jonás. Y Jonás es la historia subversiva. Y me gustó esta palabra, porque cuando uno piensa en alguien subversivo, ¿en qué se imagina? En guerrilleros quizás, ¿verdad? En milicia. Pero Jonás era un profeta subversivo, ¿no? Y es la historia de un profeta subversivo, un profeta rebelde, que llegó a odiar a este pueblo, al pueblo de los asirios, ¿no? Y obviamente no quería obedecer a Dios. Y el libro de Jonás es único entre los demás libros proféticos. Sé que ya han visto otros libros proféticos, y Jonás es diferente a todos estos. Porque estos libros proféticos, ¿no? Normalmente son una colección de palabras que Dios va a hablar a través del profeta, ¿verdad? Entonces, estos libros normalmente son cosas que Dios le está diciendo a cierto pueblo. Pero Jonás es diferente porque no se enfoca en las palabras del profeta, sino en la historia del profeta, ¿no? Entonces acá no vamos a ver a Dios mandando mensajes a niños. Solo manda un mensaje, pero ese mensaje no llega al principio. Entonces, este profeta decide hacer algo totalmente contrario a lo que Dios le había pedido. Y es un profeta egoísta. Es un profeta sin compasión, Jonás. Y quizás van a decir, ay, pero ¿por qué Carolina está diciendo esto? ¿Por qué es tan dura con sus palabras con Jonás? Pero vamos a ir viendo poco a poco por qué lo que yo les estoy diciendo en cierto sentido tengo razón. Entonces, Jonás, vamos a ir viendo. Perdón. Vamos a ver aquí, ¿dónde está ubicado Jonás? Un poquito, ya sé que saben todo lo de eh, el reino de Israel, el reino de Judá, cuáles son las divisiones, pero vamos a ver que Jonás, si lo ubicamos en una línea de tiempo, Jonás es casi el primer profeta. De ahí vienen todos, ¿ya? Entonces está primero Jonás, después está Isaías, de ahí viene Miqueas, ya han visto muchos de ellos. De ahí está Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, y en ese orden, ¿no? Hasta llegar a Jesús. Y Jonás va a ser casi el primero, ¿no? El primer profeta que va a estar en nuestra línea. Ahora, Jonás, vamos a ver un poco de su fecha, vamos a ver del trasfondo, hacia dónde el Señor lo está enviando. Y vamos a ver que Nínive fue fundada por Nimrod. Si vamos a ir a Génesis, y vamos a ir un montón de lugares en nuestra Biblia el día de hoy, vamos a ir a Génesis 10, allí al inicio, ¿no? Y sí han escuchado hablar de Nimrod, ¿verdad? Génesis 10, 11 dice, de esta tierra salió para Asiria y edificó, tenemos 3 ciudades, Nínive, Rehoboth y Cala. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. ¿Sí? Y esta ciudad grande la vamos a ir viendo varias veces. Entonces Nínive fue fundada por Nimrod, poco después del diluvio, y como capital del imperio sirio, Nínive llegó al poder en el 900 a.C. Años después de esto, Asiria, queridas hermanas, empezó el proceso de conquistar Israel. Y Jonás vio a esta nación como un enemigo.
y temía lo que finalmente haría en el año 721 antes de Cristo. Yo no les pregunté, ¿están viendo la pantalla que yo estoy compartiendo? ¿Sí? ¿Sí se ve? Ok. Y temía lo que finalmente haría en el año 721 antes de Cristo, donde el ejército asirio finalmente logró destruir al reino del norte de Israel. ¿Se acuerdan? Reino del norte, reino del sur. Entonces aquí destruyen es el reino del norte, que son 12 tribus, 10 tribus, perdón. Entonces la misión de Jonás a Nínive tuvo lugar durante el reinado del monarca más poderoso del reino del norte, Jeroboam II. Han escuchado, la hermana habló hace un rato de Jeroboam. Y lo vemos allí en Segunda de Reyes. Vamos a ir a Segunda de Reyes 14, 23 al 25. Segunda de Reyes 14, 23 al 25, donde dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amar hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Entonces vemos cómo Jonás estaba en este reinado, en el reinado de Jeroboam II. Era profeta en ese tiempo. Y este rey, Jeroboam II, reinó aproximadamente desde el 793 hasta el 753 a.C. Y obviamente Jonás profetizó cuando Asiria estaba amenazando al reino del norte, allí en Israel. ¿Y por qué Nínive es clave para entender este libro? Porque Nínive era el símbolo, queridas hermanas, de la crueldad máxima, que pueda llegar un sistema de gobierno, un sistema de opresión imperial. Asiria era una nación extremadamente cruel. Estaba leyendo cómo los asirios hacían cosas terribles a sus prisioneros, a los lugares a donde ellos iban. Ellos no dejaban vivo a nadie, ¿no? Y si las inscripciones que los historiadores han encontrado son ciertas, dicen que ellos despellejaban vivos a sus enemigos, ¿no? Y hacían montones con sus calaveras para que los otros puedan ver, hacían cosas terribles con las mujeres, mataban a los niños, no tenían piedad, queridas hermanas. Y en Segunda de Reyes 18 y 19 vemos las palabras de Rabsés, ¿no? El embajador asirio de Sennacherib. 18 y 19, Segunda de Reyes 18 y 19 dice: y le dijo el Rabsacés: decida ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿A quién estaba desafiando aquí? A Dios, al Dios creador de los cielos. ¿A quién tú te apoyas? ¿Tú crees que tu Dios es algo para mí? Él estaba desafiando al creador de los cielos y de la tierra. Vamos avanzando, porque si no, no acabamos en esta horita que me han dado. Vemos aquí a este profeta. Vamos a entrar un poquito a ver al profeta. Jonás significa paloma. Hermoso significado, ¿verdad? Para un nombre, paloma. Nos recuerda quizás aquella paloma que fue enviada por Noé, ¿verdad? Para ver si ya habían bajado las aguas y traía esperanza, esta paloma de Noé. Pero esta paloma de Jonás no quiere llevar esperanza. Esta paloma quiere huir. Quiere irse lo más lejos que pueda de Nínive, porque él no desea ir a Nínive. Y Jonás significa paloma. En Segunda de Reyes 14:25, que recién lo leímos, vemos quién dice que era su papá, hijo de Amitai, fue hijo de Amitai. Vemos que su hogar estaba en Gad Efer, y Gad Efer estaba a unos 3 kilómetros al noreste de Nazaret, en Galilea. ¿Quién venía de allí? ¿Se acuerdan? ¿Quién venía de Nazaret de Galilea? Nuestro amado Salvador Jesús.
Miren, Jonás tuvo el privilegio de nacer tan cerquita de donde iba a nacer el Salvador. Y ya vamos viendo algunas similitudes entre Jonás y Jesús, pero algunas grandes diferencias. Jonás y Jesús nacieron tan cerquita, pero Jonás no iba a llevar esperanza. Jonás no quería llevar el mensaje de salvación. Jesús nació para traer el mensaje de salvación. Nació para traer luz a este mundo. Profetizó, Jonás también profetizó antes del final del reinado de Jeroboam II, que Israel recobraría sus fronteras desde la entrada de la mar hasta el mar de Araba. Vemos el libro. El libro de Jonás es singular entre todos los libros del Antiguo Testamento, ya que en su mayoría Jonás está escrito en tercera persona. Pero se entiende que fue Jonás el que escribió este libro. Si vamos al capítulo 2 de Jonás, está en primera persona. Todo el capítulo 2 de Jonás está en primera persona. Algunas personas han llamado el libro de Jonás como Hechos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en este libro tan pequeño de 4 capítulos se demuestra gráficamente que Dios está dispuesto a mostrar misericordia a todos aquellos que buscan con humildad y sinceridad. Y lo vemos en una nación, como yo les contaba, tan mala, tan corrupta, y que con este mensaje que Jonás, de 5 palabras, ellos se humillaron ante el Dios vivo y verdadero. Jonás tiene un estilo narrativo único, lleno de personajes que irónicamente hacen todo lo contrario a lo que uno piensa que deberían de hacer. Y es un poco gracioso, porque tienes al profeta, que se supone que es un hombre de Dios, ¿no? Que viene con la revelación de Dios, pero que se revela contra su propio Dios. Ya vemos allí una ironía. Tienes también a los marineros, que dicen que podrían haber sido fenicios, y que se supone que son inmorales, ¿no? Ustedes saben cómo se los pinta a los marineros, ¿no? Corruptos, borrachosos, que son inmorales, pero en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos y se vuelven a Dios en humildad. Otra ironía. Tienes también al rey del imperio más poderoso de la tierra, un rey malvado y que se humilla delante de Dios por un mensaje que les había dicho de 5 palabras de Jonás. Y lo irónico es que la Biblia dice que hasta las vacas se arrepienten. Y me dio tanta risa porque uno dice, pero los animales, sí, hermanas, aquí dice que hasta los animales se arrepienten. Entonces vemos en Jonás un estilo como de sátira, como de... Vamos a avanzar un poquito y dice, ¿cuáles son los temas del libro de Jonás? La razón principal, queridas hermanas, por la cual se escribió este libro, primero es para mostrar la inmensidad de la gracia de Dios. ¿Quieres tú alguna vez hablarle a alguien sobre la inmensidad de la gracia de Dios? Anda juntos. El mensaje de salvación es para todos los pueblos, para todos está al alcance. Si alguna vez tú pensaste que ya no hay esperanza para ciertas personas, que su perversidad es tan grande, que esa persona que está allí en tu barrio, tu vecino, es tan malo, que nunca va a ser posible que cambie, ¿sabes qué? Este libro irónico, el libro de Jonás, puede hacer que tus esquemas mentales cambien. Y puedes llegar a ver que un asesino en serie se transforme, que un violador se ha cambiado, que un traficante se ha cambiado, que una prostituta se ha cambiado. Y ¿saben qué, hermanas? Es a veces muy normal en nuestro pensamiento pensar, cuando vemos noticias, uy, no, ¿cómo les cayó una bomba y se murieron? ¿Cómo quisiera que esa persona muera? Porque le hizo tanto daño a esta persona o esta persona violó a este niño y que lo maten en la casa. ¿Cuántas veces hemos pensado algo así? Desear que personas mueran, que sean castigados, pero este libro, querida hermana,
nos muestra cómo Dios desea extender su gracia y su misericordia, incluso a las peores personas. Nos desafía a ser usados, queridas hermanas, por Dios, para alcanzar a aquellos a quienes despreciamos, a quien quizás pensamos que la redención no va a ser posible. También vemos la soberanía de Dios. Otro tema importante en este libro es la soberanía de Dios. Y si vamos allí a Jonás, y abrimos nuestra Biblia en Jonás, 1:4 vemos, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. En 9 dice, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Vemos en el 15, donde dice, y el mar se aquietó de su furor. Vemos en el 17, Jehová tenía preparado un gran pez. En el 2:10 también vemos, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino y se arrepintió del mal que iba a hacer. Vemos cómo levantó una calabacera y cómo preparó un gusano y cómo preparó un viento recio y solano. El Dios de todos los pueblos, queridas hermanas, se preocupa por ti y por mí, incluso por los animales. Si podemos ver acá, incluso por los animales que Él ha creado. Y lo vemos allí en el versículo 4:11, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jehová estaba aún preocupado ¿de quién? De los animales. Vemos también su compasión, su misericordia. Dios ama a los enemigos de su pueblo y les mostrará misericordia. Dios le está dando una oportunidad a los asirios de que se arrepientan. En el 3:10, y vio Dios lo que se hicieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho. Él demanda obediencia, queridas hermanas. Pero también Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Que esto se quede grabado en nuestras cabezas. Dios es un Dios de oportunidades. Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Vemos allí en el versículo 1, cuando dice 1:2, levántate y ven Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad contra ti, contra mí. Y vemos cómo en el versículo, el capítulo 3, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová, ¿por cuánta vez? Por segunda vez. Dios es un Dios de oportunidades. Dios siempre te da una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, porque Dios es un Dios de oportunidades. Vemos la misión. Jonás vislumbra la misión en el Nuevo Testamento de proclamar el mensaje de Dios a todo el mundo. ¿Y cuál es ese mensaje? Mateo 28, 19, 20. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vemos cómo Dios desea que este mensaje sea proclamado incluso a aquellos que se le oponen, incluso a tus mayores enemigos. Mateo 5:44, ¿qué nos dice? Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mensaje de misericordia, ¿no? Proclamar el mensaje de Dios a todo el mundo. Y como embajadoras de Dios, ¿qué debemos de hacer? Anunciar este llamado. Les rogamos que se reconcilien con Dios. Un mensaje que encontramos en 2 Corintios 5:20, donde dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Cuál es el mensaje?
reconciliaos con Dios. Queridas hermanas, y ya vamos viendo algunos de los maravillosos temas que tiene este libro. Es que Dios nos ha llamado a nosotros a ir por todo lugar, por cada barrio, por cada casa, anunciando, reconciliaos con Dios. Reconciliados con Dios. Somos embajadores de Dios. Piensen, queridas hermanas, en el gran trayecto que Dios está dispuesto a recorrer con tal de captar nuestra atención. Y regocíjate mirando la verdad central de este libro. Dios quiere que las buenas nuevas de salvación sean proclamadas a todos los pueblos, a todos aquellos que no le conocen. Pensamos ahora en la guerra que hay en Rusia, en Ucrania, aquellos que están allá matando en Rusia, quizás países que son, que tienen dictaduras, Corea, como la Corea del Norte, países donde hay tanta idolatría, India, ciudades completamente paganas, ¿no? Y vemos allí, Dios desea que vayamos como embajadoras, ¿no? Que oremos por aquellos que están allá, ya proclamando el Evangelio. En el libro de Jonás tiene dos divisiones principales. Capítulo 1 y 3, encontramos a Jonás. Vemos cómo Jonás se encuentra con personas que no son israelitas, que son paganas. Primero con los marineros y luego con los odiados ninivitas, ¿no? Y cada parte ofrece un contraste entre el egoísmo de Jonás y la humildad y el arrepentimiento de los paganos. También vemos los capítulos 2 y 4, cómo estos dos capítulos contienen las oraciones de Jonás, ¿no? La primera es una oración de arrepentimiento, o aparentemente arrepentimiento. Y la segunda es una oración de reproche hacia Jehová. Vemos aquí a un Jonás osado, ¿no? Que decide reprochar a Dios en una oración, orándole. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me mandaste si sabías que se iban a arrepentir? ¿No? Y así entramos al bosquejo de Jonás. ¿Cómo está dividido? Entonces vemos aquí la desobediencia del profeta, capítulo 1. Vemos aquí a Jonás y los marineros. Y aquí tenemos varias divisiones. Llamado misionero de Jonás. Tenemos cómo Jonás huye a Tarsis. La tormenta en el mar. Jonás es echado al mar y es tragado por un gran pez. Y vemos la liberación del profeta. Ese es capítulo 1. De ahí tenemos capítulo 2. Que vemos que es la primera oración de Jonás. Del 2, capítulo 2 del 1 al 9 vemos la oración de Jonás. Y después vemos en el versículo 10 la respuesta de Dios. De ahí tenemos la tercera parte, que es el capítulo 3, que es Jonás y los ninivitas, y vemos cómo la declaración del mensaje de Dios por medio del profeta. Vemos la advertencia de juicio, el arrepentimiento de toda la ciudad, el juicio revocado, y por último tenemos el disgusto del profeta. Vemos la oración petulante de Jonás, la pregunta penetrante de Dios, y el resentimiento de Jonás, y por último, una lección de la misericordia de Jonás. Y vamos a ir allí, como es tan cortito, vamos a hacer versículo por versículo. Vamos a ver si logramos en el tiempo que tenemos hacerlo. ¿Les parece? Entonces, vamos a empezar allí. Entonces, tenemos nuestro bosquejo, la desobediencia al profeta, capítulo 1, Jonás y los marineros. Y vamos a ir versículo 1 al versículo 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y aquí encontramos, queridas hermanas, el llamado y la comisión del profeta Jonás para ir a la ciudad de Nínive. Y vemos que aquí, ¿cómo le dice a esta ciudad, Nínive? Una gran ciudad, ¿no? Y este detalle
se enfatiza 2 veces en este mismo libro, y lo vimos también en Génesis, ¿no? Cuando dice gran ciudad. Ahora, no sabemos si le dice una gran ciudad por la maldad que era grande en esta ciudad, o también porque dice, más adelante vemos que dice que era de 3 días de caminar en esta ciudad, que era grande. Ahora, vemos que Nínive, ya vimos, era la capital del imperio sirio y estaba situada en el río Tigris. Era la potencia mundial de aquella época, así que aquí el énfasis recae en la maldad de esta ciudad. Era una gran ciudad, pero también por su maldad. Y la palabra de Dios nos dice que su maldad ha subido delante de mí, ¿no? Y entonces Dios determinó que juzgaría esta ciudad. En el caso de que si ellos escucharan este mensaje, ellos no se volvieran a él, Dios estaba determinado a liquidar a esta ciudad. Y yo pensaba, ¿cuántas veces, querida hermana? Como dice acá, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cuántas veces mi maldad ha subido a la presencia de Dios? ¿Cuántas veces lo que yo he hecho, lo que he pensado, he dicho, muchas veces con egoísmo, con maldad he hecho y dicho cosas? ¿Cuántas veces esto ha subido a la presencia de Dios? ¿Cuántas veces vemos también la misericordia de Dios, querida hermana? Al ver cómo Él quizás manda a sus siervos para amonestarme por mi pecado. Y quizás no presto atención. Y quizás estoy cerrada en lo que yo pienso, en lo que yo digo, en lo que yo hago. Y creo que está bien. Y no cambio. No cambio de dirección. Versículo 3. Vamos a ir nuestro bosquejo, el versículo 3. Jonás huye a Tarsis. ¿Quién puede leer el versículo 3? Versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Él había recibido un llamado. ¿Qué hizo con su llamado? No le importó. Desde Israel, para dirigirse hacia Nínive, Jonás habría tenido que salir hacia el este. Pero en vez de ir en esta dirección, él hizo algo extraño. Y dijo, uy, no, señor, a mí no me pidas esto, porque yo no te voy a hacer caso, yo me voy a ir a Jope. Entonces él descendió a Jope y compró allí un boleto. Era el barco que podía subirse él y arrancar de la presencia de Dios. Y este barco iba hacia Tarsis. Y Tarsis era una ciudad que había sido fundada por los fenicios, en la costa sur de España. Así que era un lugar remoto ya en el oeste. Él pensaba que estaba huyendo, ¿no? Él pensaba que podía escapar de la presencia de Dios. Y Dios le dijo que se fuera en dirección al este. ¿Y él qué hizo? Decidió no obedecer a Dios y partió rumbo hacia el oeste. ¿Por qué Jonás actuó de esta manera? ¿Por qué Jonás no quiso quedarse? ¿Él podía escapar de la presencia de Dios? ¿Podía huir? Hay varias razones por las que se cree que Jonás en su cerebro pensó que podía escapar de la presencia de Dios. Primero porque Jonás detestaba a los habitantes de Nínive. No quería que se salvaran. Él definitivamente no quería que el mensaje de salvación llegara a Nínive. Piensan los escritores, los estudiosos, que era porque Jonás vio quizás cómo los asirios maltrató a su pueblo, quizás a su propia familia, quizás a su mamá, quizás a sus hermanas, y él los odiaba. Por tanto, él que decidió salir en dirección opuesta. Él definitivamente no iba a llevar el mensaje de salvación de parte de Dios. Y es triste, hermanos. Si lo vemos
con nuestros corazones abiertos a entender lo que el Señor trata de decirnos. Es triste, porque Jonás realmente quería que ellos pasaran toda su eternidad en el infierno. Él les estaba diciendo eso. Él quería verlos, como dicen, pudrirse en el infierno. Él quería eso. Jonás deseaba eso cuando él decidió tomar el barco hacia Tarsis. También vemos que quizás otra razón es porque Jonás conocía a Dios. Y entonces ese fue el motivo que le impulsó a viajar en la dirección opuesta. El profeta sabía que si llegaba a Nínive con este mensaje de juicio que Dios le había pedido que diera, y la gente de esta ciudad se arrepentía y se volvía a Dios, sabía cuál era el corazón de Dios. Dios no los iba a castigar, sino que salvaría la ciudad. Y Jonás no quería que Nínive se salvara. Y él no quería que este pueblo se salvara. Así que por eso decidió irse en la dirección opuesta. Vemos que quizás otra razón es que él era un profeta desobediente. Ya hemos visto profetas desobedientes, ¿no? Hemos visto a Balaam, ¿no? Cómo Dios le pedía algo y él hacía otra cosa. Ya hemos conocido otros profetas así. Jonás definitivamente se encontraba fuera de la voluntad de Dios. Jonás era un profeta cuya vida no estaba siendo vivida en armonía con los planes de Dios. Queridas hermanas, ¿cuántas veces nosotras vivimos así? Pensando que estamos haciendo lo correcto y estamos haciendo lo que Dios no desea que hagamos. Y estamos fuera de su voluntad de Dios y intentamos huir de su presencia, creyendo que al hacer esto, como Jonás encontró un boleto, justo había un barco, todo era como coincidencia y como esto es de Dios, Dios no quiere que yo vaya para allá, por eso tengo el dinero para comprar el boleto para subirme al barco, y tengo justo un barco que va a Tarsis, tienen espacio para mí, mira acá, Dios no quiere que yo vaya a mí. Quizás Jonás en su pensamiento, ¿no? Tan, tan tonto, pensaba que él estaba en la voluntad de Dios y no era así. Y otra quizás razón por la cual Jonás no obedeció es porque Dios estaba enviando a los gentiles, a los paganos. Y si se dan cuenta, hasta este momento Dios no había enviado profetas para pueblos paganos. Dios había siempre enviado profetas para su propio pueblo, para hablar al pueblo de Israel, para hablar a su nación, ¿no? Y para que su nación se vuelva de su mal camino. Pero Jonás tenía que enviar un mensaje ¿a quién? A los asirios. Mensaje de salvación, ni siquiera un mensaje de como vamos a matar y no hay forma de que yo te perdone, que te arrepientas no te voy a perdonar. No, ese no era el mensaje, era un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento. Y él se debe haber sorprendido cuando Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí, hermanas queridas, podemos ver de que Dios no solamente era el Dios de los judíos. Aquí en el Antiguo Testamento estamos viendo que Dios no solamente quería alcanzar a los judíos. Este mensaje es para ti, para mí. Porque Él también quería que ese mensaje llegara a ti. A nosotros, pueblos paganos. Porque tú y yo no somos judías, ¿verdad? Pero su mensaje nos estaba alcanzando a nosotras. Este mensaje que Jonás no quería hacer llegar al pueblo de Nínive, es como si él no quisiera venir a predicarte a ti y a mí. Y el apóstol Pablo allí en Romanos 3:29 nos dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Si Jonás hubiera estado de acuerdo con esta declaración, pero no ahora, no en este momento de su vida, porque él los odiaba ahora. No iba a estar dispuesto a ir para allá. Y saben que, hermanas, él no iba a llegar a Tarsis, iba a arrepentirse. Él iba a avanzar en su
trayecto hasta alejarse lo más posible de mí, ¿no? Y por ello Dios lo saca de ese barco, porque Dios sabía que Jonás estaba determinado a no ir a los ninivitas. Y este, como yo les contaba, es el único y excepcional caso donde un profeta es enviado a una nación extranjera y gentil para comunicar un mensaje, ¿verdad?, en su contra. Pero aún en ello, queridas hermanas, se ve la compasión de Dios para salvar a los gentiles, para salvarnos a nosotros. Amén. Si volvemos al versículo 3, dice que encontró una nave que partía para Tarsis y se embarcó para irse con ellos lejos de la presencia del Señor. Vamos a Salmos, un salmo muy conocido, Salmo 139, 7. ¿Qué dice? ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Querida hermana, ¿tú crees que estás lejos de la presencia de Dios? ¿Tú quieres huir de la presencia de Dios? Nunca vas a poder hacerlo, porque su presencia va a ir contigo donde quiera que tú vayas. Quizás estás en un lugar malo, pero Él va a estar allí contigo. Quizás hay algo que Él te está pidiendo y tú no lo estás haciendo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Mm? ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos. Tenemos que buscarle, hermana. No esperar a que nos llegue un pez grande y nos trague. Para cuando estemos dentro del pez, orar, recién a Dios y buscar su rostro. Vamos al versículo 4 al 10. ¿Quién puede leer el 4? Del 4 al 10. ¿Quién puede leer? 4 del 4 al 10. Perdón, 1 del 4 al 10. 1 del 4 al 10. Ya, amén. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y huyó en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora, ¿por qué nos has venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Gracias, Raquelita. Podemos ver aquí en el versículo 4, como dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién hizo levantar el viento? Jehová, ¿no? Y vino a mi pensamiento, Mateo, ¿se acuerdan cuando Jesús calma la tempestad? Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Y ellos estaban en este barco y se levantó en el mar una tempestad tan grande que parecía que iban a perecer, ¿no? Pero dice que él dormía. Y en el versículo 26
dice, y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, ¿qué hizo? Reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Y quién era este que hizo levantar un gran viento en el mar? Es nuestro Jehová, ¿no? El que puede hacer que hayan tempestades en nuestra vida, querida hermana. El que puede hacer que hayan tormentas en nuestra vida, pero que también puede hacer el que las calme, ¿no? El que calme las tormentas, ¿no? Y esa es nuestra esperanza. ¿Cuántas veces Dios ha tenido quizás que armar tormentas en tu vida para que vuelvas a su camino? Para que vuelvas a su voluntad. ¿Cuántas veces hemos tenido que pasar por situaciones difíciles en nuestra vida, donde quizás estábamos en pecado, alejadas de Dios, haciendo nuestra propia voluntad, y Dios trajo una tormenta a nuestra vida para volvernos a encauzar en su voluntad, en lo que Él quería que nosotras hagamos? Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y en el versículo dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Estos marineros, ellos estaban acostumbrados a las condiciones del mar. Pero aún ellos se dieron cuenta de que esta tormenta no era normal. No, quizá, yo me imagino, quizás estaba muy lindo el mar cuando salieron, todo muy bello, muy maravilloso, es el mar Mediterráneo, queridas hermanas, donde ellos estaban. Y quizás era una tempestad atípica para el mar Mediterráneo. Una tempestad que parecía que los iba a matar. Y ellos se dieron cuenta de que no era normal. Y lo interesante es que en el versículo 5 dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Este profeta se encontraba definitivamente fuera de la voluntad de Dios, dirigiéndose en dirección contraria a lo que Dios le había pedido y huyendo de la presencia de Dios. Y no sabía que Dios lo seguía con una tormenta. Él dormía y no sabía que Dios estaba ahí atrásito de él con la tormenta, encima de él con la tormenta, pero él decidió estar dormido. En el versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, claro, porque me imagino todos estaban desesperados, todos estaban asustados, y él dormía y decía, pero ¿y este cómo puede dormir? Si ya nos morimos acá, y él durmiendo. Y es increíble cómo el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¡Qué vergüenza! Un pagano, alguien que tenía su propio Dios, tuvo que llamarle la atención a Jonás, siervo del Dios Altísimo, siervo del Dios verdadero, ¿no? Y este siervo dormía, no le importaba lo que pasaba afuera. Así fue como lo obligaron a salir a la cubierta para que clame a su Dios. Y vemos allí en el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Porque ellos sospechaban que no era normal la tormenta, que por alguna razón esa tormenta estaba sobre ellos. Estos marineros eran supersticiosos y Dios usó esta superstición de ellos para cumplir su propósito eterno. ¿Por qué? Porque ellos recurrieron a la suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y el versículo 8 dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Quizás habrá tenido Jonás tiempo para hablar con los marineros. O era medio ermitaño y corrió y se metió de una al fondo del barco a dormir. No sabemos. Pero parece que no les había contado mucho de sí. Teniendo la oportunidad, siendo profeta del Dios verdadero, cogió y se escondió. No había sido un testigo efectivo de Dios. ¿Somos testigos efectivas de Dios? ¿Dónde estamos? ¿Saben nuestras vecinas? ¿Nuestros vecinos que somos siervas del Dios Altísimo?
o estamos allí escondiditas en nuestra casa, en nuestro caparazón, sin que nadie sepa quiénes somos. Y saben que, queridas hermanas, alguien que se encuentra fuera de la voluntad de Dios, nunca va a poder ser un testigo efectivo de Dios. Nunca va a poder ser un testigo efectivo de Dios. En el versículo 9 vemos, él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y muchos sabían que los hebreos eran monoteístas, adoraban a un solo Dios, no tenían ídolos. Ellos no tenían otros dioses, ellos adoraban al Dios creador. Y él les confiesa quién era, a quién servía. Y les dice, yo sirvo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y estaban en una tormenta, seguramente mientras hablaba esto, ahorita pensamos estaba quietito. No, ellos se movían de un lado para otro. El agua venía sobre ellos, estaban quizás agarrados de cuerdas. Y gritaban, quizás porque el ruido del mar era ensordecedor y quizás Jonás gritaba diciendo esto. Y les dice, yo sirvo a Dios que creó esta tormenta. Y él dormía. Él no había sido capaz de hablarle a estas personas del Señor. Y en el versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Qué vergüenza. Qué vergüenza, porque ellos le dijeron, ok, si tu Dios es el Dios que creó los cielos, creó la tierra, creó el mar, ¿por qué nos hiciste esto a nosotros? ¿Por qué vienes con tu, quizás ellos habrán dicho con tu mala suerte con nosotros? ¿Mm? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Saben que aquí los hombres le preguntan, ¿por qué has hecho esto? Y muchas veces vienen a nuestras vidas personas inconversas que quizás han visto pecados en nosotros y nos dicen, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Por qué hablas de esa forma? Personas que quizás no son creyentes y saben que somos creyentes y nos, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué actuaste de esa forma? ¿Mm? Qué pena, hermanos, que muchas veces nosotras llevemos este tipo de testimonio a personas que no conocen a Jehová y nos digan, ¿por qué has hecho esto? Y vamos allí como en el versículo 11 ya, dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. La tormenta cada vez estaba peor. Y estos hombres, imagínense, siendo gentiles, siendo paganos, reconocieron que se estaban enfrentando a una decisión muy difícil. Y le dieron a Jonás la decisión, la potestad de que él tomara la decisión de lo que debían de hacer con él. Y Jonás, en el versículo 12, les daba la respuesta directa, no. ¿Y él qué les respondió? Él les respondió, versículo 12, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás sabía que la mano de Dios estaba detrás de todo esto. Y de que él estaba actuando en su vida durante todo este tiempo. Él sabía que la única solución para su problema era que lo tomaran y lo echaran al mar y así la tempestad se iba a aquietar. Y obviamente la tempestad se iba poniendo cada vez más fuerte. Dios estaba determinado a que Jonás o se lanzaba a él o lo lanzaban o le pedía al dueño del barco que regresara, pero él tenía que regresar a Tarsis. Él sabía que Dios estaba determinado a que él volviera a Nínive, de que él regresara a Nínive. Y vemos allí en el versículo 13 como dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Ellos no querían tirarlo. Ellos pensaban,
mejor que él, porque él era capaz de que la nave se destruyera, porque él dormía mientras estaba en la tormenta. Y él sabía que la tormenta era por él. Y a él no le importaba la vida de los marineros tampoco. Si morían, morían. Pero miren los marineros. ¿Qué hacían los marineros? Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, porque ellos no eran capaces de lanzarlos al mar. Ellos no eran capaces de lanzarlo al mar, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. No pudieron devolverse hacia Jope o hacia algún lugar cercano donde pudieran encallar, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo 14? Entonces clamaron a Jehová. ¿Quiénes clamaron a Jehová? ¿Fue Jonás? Jonás clamó a Jehová, que él podría haber allí clamado al Dios, creador de los cielos y de la tierra, y decirle, por favor, voy a regresar a Nínive, calma la tormenta, perdóname. ¿Podría haberlo hecho allí? Sí. ¿Dios lo hubiera escuchado? Por supuesto. Pero él no iba a hacer eso. Él no iba a hacer porque él prefería morir ahogado. ¿Se dan cuenta? Él no sabía que Dios tenía preparado un pez. Él prefería morir ahogado que regresar a Nínive. Entonces, los marineros claman a Jehová y le dicen, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Queridas hermanas, al principio hablábamos de que Jonás es un libro irónico. Y en este libro, en este versículo, ¿qué vemos? Vemos la ironía de cómo estos hombres paganos, ¿a quién le claman? ¿Le claman a sus dioses? ¿Están aquí orándole a sus dioses? Ellos están orando a Jehová, creador de los cielos y de la tierra. Y le claman diciéndole, por favor, perdónanos. No queremos lanzar a este hombre al agua, pero si esto es lo que debemos de hacer para que se calme el mar, perdónanos. Perdónanos por hacer esto. Ellos estaban desesperados. Clamaron a él para que los perdonaran por lo que ellos iban a hacer. No tenían otra alternativa. Y Jonás, versículo 15, dice, tomaron a Jonás y lo echaron en el mar. ¿Y qué dicen? Y el mar se aquietó de su furor. Este hecho, queridas hermanos, nos revela de manera definitiva que esta tempestad era sobrenatural, que estaba siendo controlada por Dios. Esta tormenta era controlada por Dios. Y es increíble cómo Jonás no fue capaz de postrarse allí en el barco, clamar, orar para que se calmara la tormenta, porque él prefería ser lanzado al mar para ahogarse y morir allí. Y el versículo 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. No se sabe más de estos marineros. Solo se sabe que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. ¿Qué votos habrán hecho al Señor? ¿Qué le habrán prometido al Señor? Quizás le prometieron que le servirían, quizás le prometieron que le iban a tomar más. ¿Qué promesas le habrán hecho? ¿No? Pero a través de esta experiencia, ellos se volvieron al Dios vivo y verdadero. Si vemos algo bueno de toda esta tempestad, esta tormenta, es que quizás un barco fue alcanzado para el Señor. Un barco fue alcanzado para el Dios vivo y verdadero. Y vemos cómo Proverbios 9:10 habla que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Estos hombres tuvieron más temor que Jonás. Ellos tuvieron más temor que Jonás. Y el versículo 17 dice, pero a Jehová no se le escapa nada, queridas hermanas. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás.
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No habla de ballenas, así que cuando vean una ballenita en un dibujito, cuando le den las clases a sus niños en la escuela dominical, no es una ballena, queridas hermanas, es solo un gran pez. No sabemos cómo era. Pero en Mateo 12:40, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús, ¿qué nos dice aquí que es? Que es un gran pez, ¿no? Y aquí la palabra usada es ketos. Y está traducida correctamente, que es gran pez. Y acá en Jonás también vemos que dice un gran pez, tenía preparado un gran pez. Y un gran pez preparado para este evento especial. Y llegamos al capítulo 2, queridas hermanas. Vamos a ver aquí la oración de Jonás. Y dice el versículo 1, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y si conocemos algo de nuestra propia naturaleza humana, es que cuando vienen los problemas, ¿qué hacemos inmediatamente apenas llegan los problemas? Clamamos al Señor, oramos al Señor, porque ya estamos sobrepasadas quizás de todo lo que nos pasa y vamos directamente al Señor. Entonces, imaginen a Jonás diciendo allí en el mar, sumergido en el mar, aquí me muero, aquí me voy a ahogar, pero siente quizás la babosidad del pez que se lo empieza a tragar. Y yo creo que ni siquiera llegó al estómago y ya estaba orando. Entonces, imaginen toda esta oración, queridas hermanas, no durante 3 días, sino durante quizás los primeros 5 minutos que él fue tragado por el pez. Y quizás ni siquiera llegaba al estómago cuando ya él había acabado de orar. Y queridas hermanas, cuando las personas estamos viviendo, cuando nosotras estamos viviendo momentos de crisis, no expresamos una oración preparada. Cuando llega la crisis, ¿qué hacemos? Vamos directo al grano. Vamos, Señor, me pasa esto, necesito que me saques de esto. Ayúdame con esto. ¿No te ha pasado a ti? A mí sí me ha pasado. Y me ha pasado muy seguido. Y vemos cómo allí Jonás dice, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás allí deja la constancia de que el Señor sí escuchó su oración. Porque el Señor siempre escucha nuestras oraciones, queridas hermanas. Porque Él siempre está pendiente de nuestras vidas. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Él siempre escucha nuestras oraciones. Nada está oculto en nuestras vidas. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Queridas hermanas, Él siempre nos está escuchando. Él siempre está atento a nuestras oraciones. Y vemos allí como en el versículo 3 dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Esta pequeña frase, queridas hermanas, ilustra la resurrección del Señor Jesús. Como Jesús mismo declaró en Mateo 12:40, cuando dijo que estuvo en el vientre del gran pez 3 días, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, vemos cómo Jonás, una vez más, estamos acá viendo similitudes entre él y Jesús. El versículo 4 dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos,
mas aún veré tu santo templo. Y Jonás, al querer aquí decir que había sido, que consideraba que había sido expulsado de la presencia del Señor, pues Jonás sabía que la muerte era una realidad inevitable. Y dice, pero aún veré tu santo templo. Él sabía, queridas hermanas, que si él moría, iba a ser resucitado. Que a pesar de haber sido un profeta desobediente, que a pesar de haber preferido morir antes que ir a Nínive y hablarles de la palabra del Señor, él sabía que iba a resucitar de los muertos. Mas aún veré tu santo templo. Nos recuerda, nuestra salvación no tiene revocatoria. No la vamos a perder. A pesar de nuestros errores, vamos a verlo. Si somos sus hijas. Versículo 5. Que dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Jonás, recuerden, está siendo succionado por un pez. Físicamente quizás se sentía cansado. Dice que el alga se le enredó en la cabeza. Es evidente que este gran pez había comido algas y por eso estaba lleno de algas el pez y a él se le enredaron cuando él se introdujo en este pez. Dicen que algunas algas tienen hasta 8 o 10 metros de largo y este monstruo estaba lleno su estómago de ella. Jonás no está aquí describiendo lo lindo que había sido estar dentro del pez, lo cómodo que había sido estar dentro del pez. Él sabía que estaba descendiendo a las profundidades de la muerte. Y si vamos al versículo 6, dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y esta fue la diferencia entre la experiencia de Jonás y la del Señor. Jonás sí vio la corrupción. En aquellos 3 días y noches, su cuerpo empezó a decaer. Los ácidos del estómago del pez pelaron su piel. ¿Ya? Dice, vi corrupción, mis ojos vieron corrupción. Y para nosotros es importante tener que en el Antiguo Testamento, cuando un libro que señala la resurrección del Señor Jesucristo, es este libro, el libro de Jonás. Y la resurrección, queridas hermanas, es parte de la columna de nuestra salvación, sobre la cual estamos apoyadas. Y una columna es la muerte de Cristo y la otra columna es la resurrección de Cristo. Y ambas columnas están señaladas en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Jonás vemos esta columna, la resurrección del Señor Jesucristo. Si vamos al versículo 7, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Miren, cuando su alma desfallecía, se acordó de Jehová. ¿Pudo haberse acordado en el barco? Pudo allí haber clamado, no haber necesitado entrar al pez. Pero él dice, cuando su alma desfallecía, se acordó de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Su alma desfallecía. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Quizás 5 minutos, antes de que Jonás ya empezara a perder el conocimiento. Pero antes de quedar inconsciente, pudo decir, me acordé del Señor. ¿Y saben qué? Lo maravilloso es que dice, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Porque no importa cuando tú te acuerdas del Señor. Porque Él siempre va a estar allí. Porque Él va a escuchar siempre tu oración. Porque tu oración siempre va a llegar hasta su santo templo. Que es maravillosa promesa que tenemos. Que no depende de nuestra condición su fidelidad. Que no depende de nuestra condición su misericordia, su gracia. Y avanzando, dice el versículo 8, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y Jonás aquí habla de aquellos que concentran su atención en aquello que está vacío.
Él, está hablando de él, de aquello que es vano, de aquello que es inútil. Es inútil huir, aquello que es simplemente un sueño, escapar de la presencia del Señor. Y de que eso no va a pasar. Es una ilusión, ¿verdad? El profeta fue consciente de que tenía que arreglar asuntos con Dios. Y estaba apelando a él, a su misericordia. Y obviamente que encontró que servía a un Dios compasivo, a un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de misericordia. Aquí le vamos, en el versículo 9, vemos cómo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿De quién es la salvación, queridas hermanas? La salvación viene del Señor. Él es el que nos da salvación. De Él viene. De Él es, amadas hermanas, la salvación. Y en el versículo 10 vemos, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Alguien dice que ni Jonás, ni el pez logró digerir a Jonás. Y que por eso lo vomitó. Jonás fue botado en tierra. Dios llevando, Jehová mandó al pez que lo vomitara en tierra. Y bueno, Jonás tenía que avanzar. Jonás tenía que cumplir lo que había prometido allí dentro del vientre del pez. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios, un Dios de oportunidades, vemos acá. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Vemos cómo avanza hacia Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que Jehová le iba a decir. Y se levantó Jonás, aquí sí obedeció, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Nuevamente vemos que es una ciudad grande. En el versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, ¿cuál era el mensaje? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Miren lo que dice acá. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de su cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. Hasta los animales tenían que hacer ayuno. No se les iba a dar alimento a los animales, ni iban a beber agua. Versículo 8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Queridas hermanas, Dios es inmutable. Dios es inmutable. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Entonces están perdidas. Pero si se vuelven a Él, Él siempre las salva, indiferentemente de quienes sean. Éxodo 33, 19 nos dice. Éxodo 33, 19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. 34:6 Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En Números 14:18 dice Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Salmo 103:8, Joel 2:13. Todos estos versículos, queridas hermanas, nos hablan de su misericordia, de que Él
de que Él es fiel, de que Él va a tener misericordia siempre. Y vemos cómo Dios tuvo misericordia de esta nación que despellejaba vivo a sus prisioneros, que adoraba, que sacrificaba a sus hijos. Dios tuvo misericordia. Dios puede tener misericordia de todas las personas y Dios tiene misericordia de todas las personas, de aquellos que deciden volverse a Él, de aquellos que creen a Dios, como dice allí en el versículo 5. Y vamos ya al capítulo 4, donde vemos la segunda oración de Jonás. Y vemos allí como en el versículo 4, capítulo 4 del 1 al 3 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo había estado aún, lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y vemos un problema que surge nuevamente, y fue el mismo Jonás. Vamos a ver que el profeta era una persona problemática. ¿Por qué se enfadó? Se enfadó porque la ciudad de Nínive se había vuelto a Dios. Y porque él no quería, cuando él fue a dar el mensaje, él no fue pensando en que el pueblo se arrepintiera. Él fue pensando, estos no van a hacer caso, estos quizás termino los 3 días y me matan. Y hasta ahí llegó el mensaje y no se van a arrepentir y voy a morir allí dentro, voy a morir porque quiero que ellos mueran. Pero cuando él se da cuenta que esta nación se arrepiente, que se vuelve a Dios, se enojó tanto, dice que se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró y le dijo, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso preferí huir, porque yo sabía que tú eras Dios clemente y piadoso. A Dios le desagradó esta actitud. Y vamos allí al versículo 4. Vemos cómo Jehová le responde. Jehová podría haberlo fulminado a Jonás allí. Podría haberlo matado. Pero miren, Jehová decide tener esta conversación con su profeta. Porque Dios siempre conversa con sus hijos. Porque Dios siempre es un Dios de oportunidades. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y lo que Jehová le dice acá, cuando le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Lo que Jehová le estaba diciendo es, Jonás, yo he salvado a Nínive, porque mi obra estoy dedicado a salvar a los pecadores, y eso es lo que yo quiero hacer. Y quería que tú les llevaras este mensaje del juicio, para ver si ellos se volvían a mí o no. Si ellos se volvían a mí, si se arrepentían, entonces yo los salvaría, y así sucedió. Entonces los he salvado. Queridos hermanos, si en el cielo dice la Biblia que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, imagínense por toda una ciudad. Imagínense por todos los habitantes de Nínive que se volvieron a Dios. Y en el versículo 5 dicen que salió de la ciudad, acampó al oriente de la ciudad, hizo una enramada y se sentó. ¿Por qué creen que Jonás hizo esto? Porque él no creía que los habitantes de Nínive mantendrían su conversión. Porque él pensó, esto les va a durar unos días y después de esto van a seguir haciendo todo lo que siempre han hecho. ¿Y saben qué, hermanas? Jonás no amaba a los ninivitas. Él los odiaba. Él se sentó a ver la destrucción de Nínive. Y él esperó allí hasta ver cuándo descendiera fuego del cielo y que los consumiera. Pero vemos del 6 al 11 una lección de misericordia de Jehová. Vemos cómo dice en el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano,
el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en su cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿cuánto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vemos cómo Dios preparó una calabacera, cómo Dios preparó un gusano, y cómo Dios preparó este viento recio. Y Dios le estaba enseñando a Jonás una lección. Que una planta de calabaza, así como cualquier otro ser vivo, no era comparado con el valor de un ser humano, con el valor que tiene un alma. Dios no le había pedido que amara a los perdidos de aquella ciudad antes de dirigirse a ellos. Pero como Dios ama a los perdidos, le había pedido que se dirigiera a ellos. Y cuando dice que estas 120,000 personas no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, lo está comparando a niños. Eran como niños pequeños. Así Dios los veía. Y usted cuando ve a un niño pequeño, ¿no tiene compasión? ¿No le da ternura? ¿Mm? Dios le daba ternura a la ciudad de Nínive. Y cuando nosotros vemos personas perdidas, que hacen cosas que están mal, que nos hieren, que nos lastiman, ¿cómo Dios las ve? Quizás las ve como personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, hermano. Y nosotros estamos juzgándolas. Y nosotras estamos criticándoles. Y no le vemos como aquella persona que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Queridas hermanas, Dios es un Dios de compasión. Y yo les quiero preguntar, ¿sus prioridades están en conflicto con las prioridades de Dios? Mis prioridades están en conflicto con las prioridades de Dios. Estoy segura que mis prioridades están alineadas con las prioridades de Dios. Estoy viendo a los perdidos como Dios los ve. Vemos lecciones en el libro de Jonás. Vemos cómo los fuertes vientos y la tempestad que Dios mandó y después milagrosamente calmó. Vemos a los marineros echando suertes y milagrosamente la suerte cayó sobre Jonás. Vemos el gran pez que estaba preparado para que se tragara a Jonás. Cómo Jonás se mantuvo con vida después de 3 días y 3 noches. Cómo este pez fue guiado por el Eterno, por el Inmutable, a un lugar donde Jonás fue vomitado en tierra firme. Vemos a los habitantes de Nínive cómo asombrosamente creyeron en un mensaje de 5 palabras. Cómo una planta milagrosa fue preparada para darle sombra a Jonás, cómo un gusano fue preparado para secar la planta, cómo un recio viento solano fue preparado por Dios. Y queridas hermanas, vemos también cómo Jesús se ve en este libro. Y parte del Evangelio de Jesús es verlo en toda la Biblia, ¿no? En cada libro de la Biblia vemos a Jesús. Y Jonás no es la excepción. Jonás es un tipo de Cristo. Jonás es un tipo de Cristo. De acuerdo a las propias palabras de Mateo, en Mateo 10, 40-41, Jesús declara que él estará en la tumba al mismo lapso de tiempo que Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Él prosigue diciendo que mientras los ninivitas se arrepintieron ante la predicación de Jonás, los fariseos y maestros de la ley rechazaron a Jesús. Los ninivitas creyeron el mensaje de Jonás. Los profetas, los fariseos no creyeron el mensaje de Jesús.
Y estaban rechazando a aquel que era mucho más grande que Jonás. Y así como Jonás trajo la verdad de Dios respecto al arrepentimiento y la salvación a los ninivitas, Jesús trae este mismo mensaje. Allí cuando dice la salvación es de Jehová, Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. Hay muchas coincidencias en este libro. Su misión profética, su sacrificio a favor de otros, sus verdugos. Vemos cómo los marineros echaron suerte para ver quién era el que estaba mal. Y vemos cómo sobre Jesús también echaron suerte, ¿no? Para ver quién se quedaba con el vestido de Jesús. Vemos los 3 días de sepultura, Jesús en la tumba, Jonás en el mar. Jonás es el negativo de Jesús. ¿Por qué Jonás es el negativo de Jesús? Creo que aquí la mayoría sabemos de los negativos de las fotos. Todas en algún momento vimos un negativo de foto, ¿verdad? Son negros y está el orden está allí, sabemos, podemos distinguir cuál foto es de cuál, pero no podemos distinguir los colores, porque quizás allí yo me vea de cabello blanco y acá lo tengo negro. ¿Y cuál es el negativo? Jesús es el original. Jesús es la foto correcta. Jonás es el negativo. Jesús es perfectamente obediente y lo vamos a ver en Romanos 5:19. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Jesús es perfectamente obediente, Jonás es perfectamente desobediente. Cristo Jesús está lleno de compasión por los perdidos. Mateo 9:36, ¿qué dice? Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cristo Jesús está lleno de compasión por los perdidos. Jonás está falto de compasión por los perdidos. Y la aplicación. ¿Cuál sería la aplicación? Si vamos a nuestro libro Jonás 1, del 1 al 3, vemos cómo Jehová le había pedido algo a Jonás. Cómo Jehová le había pedido algo a Jonás. ¿Y Jonás qué hizo? Fue a aquella gran ciudad, lejos, según él, de lo que Jehová le había pedido. Intentó huir de la presencia de Jehová. Y los siervos de Dios, queridas hermanas, deben obedecerlo, incluso si las circunstancias son contrarias a sus expectativas. Jeremías 42:6 dice, sea bueno, sea malo a la voz de Jehová, nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Tenemos que obedecer. Y hay un salmo que me encanta, ya lo he leído varias veces. Es el Salmo 119, 33, 40. Dice, y enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré. Guardaré tu ley, guíame. Si leen del 33 al 40, inclina mi corazón, aparta mis ojos, avívame. Los siervos de Dios, hermanas, debemos obedecerlo, incluso si las circunstancias son difíciles. Incluso si es algo contrario a lo que yo pensaba que debería haber sido. También vemos que a pesar de la debilidad humana, queridas hermanas, a pesar de nuestro fracaso, Dios escoge. Dios siempre va a escoger la salvación. Y Él siempre nos va a capacitar para utilizarnos para su servicio. La palabra de Dios muestra siempre la misericordia y el perdón de Dios frente a nuestros errores.
Qué bello, porque mis errores no limitan el poder de Dios. Y la Biblia, quizás, hermanas, muestra a muchas personas que han fallado, pero aún así Dios siempre les ha dado oportunidades. Vemos a Abraham, vemos a Jacob, a David, a Pedro, y cómo Dios siempre les dio oportunidades. En Jonás 3, del 5 al 9, vemos cómo los ninivitas creyeron. Ahí en Jonás 2:9 también, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Vemos cómo Jonás se arrepintió y cómo la disposición de Dios ante el arrepentimiento de corazón es sorprendente. Y nos anima a buscar a Dios. Porque nos recuerda que a pesar de mi debilidad, Él siempre va a estar. Y ante el arrepentimiento verdadero, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y siempre va a trabajar, va a continuar trabajando en nosotros. Nehemías 9:17 dice, Nehemías 9:17, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Pero tú eres un Dios clemente, porque Él es un Dios clemente, hermana, un Dios perdonador, un Dios piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido piedad de nosotros? ¿Cuántas veces el Señor ha sido clemente? ¿Cuántas veces el Señor ha sido misericordioso con nosotros? No podríamos parar de contar los momentos en los que el Señor ha mostrado su fidelidad, ha mostrado su piedad con nosotros. Y vemos también cómo la salvación, el plan de salvación de Dios se extiende a todos en la tierra. Y es nuestra responsabilidad, queridas hermanas, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, como dice 1 Timoteo 2:4. Por último, queridas hermanas, Jonás 1:3, cuando dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Queridas hermanas, no podemos escondernos de Dios. Lo que Él desea que pase en nuestras vidas va a suceder, a pesar de nuestras quejas, a pesar de nuestros retrasos. Él tiene planes. Y vamos a ir a Efesios 2:10, y ya con eso voy terminando. Efesios 2:10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Queridas hermanas, Dios tiene planes para nosotros. Y Él se encargará de que nos ajustemos a ellos. Sería quizás mucho más fácil si nosotras, en sensibilidad, nos ajustáramos a sus planes, ¿verdad? Sin esperar a que llegue un gran pez que nos va a hacer ajustar a sus planes. Que el Señor pueda traer luz a sus corazones como el Señor trajo a mi corazón esta gran verdad, ¿no? De un Dios lleno de misericordia. Si yo puedo dar una palabra de Jonás, ¿qué me recuerda a Jonás? Misericordia, compasión, piedad. Dios es un Dios lleno de misericordia. Si podemos ver a Dios en este libro es a través de eso, de su misericordia, de su piedad hacia usted, hacia cada una de las que está acá, hacia mí. ¿Y cómo Él va a seguir siendo así? Porque Él no cambia, porque Él es un Dios inmutable, ¿no? El Señor redarguye sus corazones como ha sido redarguido mi corazón también. ¿Terminamos orando? ¿Les parece? Amado Dios, te damos tantas gracias, Padre, por este libro, Señor, de 4 capítulos que tú has decidido que esté
viendo a este profeta, Señor, tan desobediente, tan resabiado, Padre, anhelando morir antes de ir y llevar el Evangelio, Señor. Clamamos, Padre, para que nuestro corazón no sea así de duro, para que seamos sensibles, Padre Celestial, a la necesidad de aquel que está a nuestro alrededor. Amado Dios, que podamos ser sensibles al dolor de otras personas, al pecado de otras personas, entendiendo que nosotros somos siervas del Dios vivo y verdadero. Y que tenemos la posibilidad, Señor, de compartir, de llevar tu precioso evangelio a todos aquellos. Gracias, Padre, porque podemos ver tu misericordia, podemos ver tu fidelidad, Señor, derramada en este libro, derramada hacia el pueblo asirio, Padre. Y pedimos por nuestro pueblo, Señor. Pedimos por nuestro amado Ecuador, para que tu misericordia sea derramada hacia este pueblo, hacia todos aquellos, Señor, que quieren creer en ti, que quieren creer el mensaje de salvación. Que podamos ser mujeres compasivas, mujeres llenas de misericordia, Padre, que nuestros corazones, amado Dios, se alineen a tu corazón. Que podamos cada día parecernos más a ti, que cada día haya más de ti en nosotras, y cada día haya menos de nosotras en nosotras. Gracias, Padre Celestial. Nosotros te pedimos y te damos gracias. En tu nombre oramos. Amén.